Bueno, Horacio, muchísimas gracias por venir, por estar acá este rato. Contanos esto, se mencionó en 4 o 5 oportunidades, Watson. ¿Qué es Watson? Watson, a ver, no es una persona, es una tecnología. A ver, se mencionó también en el panel anterior y creo que en el anterior se habló mucho de digitalización. Cuando hablamos de tecnología y digitalización, básicamente hay un par de cosas que van sucediendo. Primero, que el mundo se está, gracias a la implosión de la tecnología, o sea, hoy lo que tenemos en un celular es mucho más potente quizá que las computadoras que se usaron en algún momento para lanzar un cohete a la Luna. Tiene muchísimas más funcionalidades. Nosotros la usamos para sacarnos selfies, pero la realidad es que tiene muchísimo poder computacional un celular. Imagínense una cantidad muy grande de procesadores de la misma capacidad trabajando juntas. Entonces lo que está sucediendo es que la digitalización lo que hizo es que todo se convierta en datos. Cualquier cosa se puede medir, cualquier cosa se puede convertir en datos. Alguno habrá escuchado hablar que se habla mucho de Big Data, ¿sí? Como el gran volumen de datos, la gran cantidad de datos y la variabilidad de los datos que están surgiendo. Entonces Watson viene a resolver uno de los problemas que tenemos con los datos desde lo computacional, que es poder entender los datos no estructurados. Y como estoy hablando con abogados, quisiera bajar un poquito eso a tierra. ¿Qué es un dato no estructurado? Un dato no estructurado es un 80% de los datos que se están generando hoy. Ejemplos: un poema, una poesía, una fórmula, un contrato, un texto, un tweet, una foto, un video. Todo eso, si nosotros hablamos de un dato estructurado, ¿qué sería? Es una lista de nombre, apellido, teléfonos en un Excel, ¿sí? Eso es un dato estructurado. La computadora lo puede leer, lo puede sumar, los puede agrupar. Pero cuando estamos hablando de, mirá que bien empezamos el día y ponemos una foto de un piquete, la computadora no entiende que somos irónicos, ¿sí? O sea, la computadora no es capaz de entender ese sentimiento. Entonces, Watson viene a intentar resolver esto. Es una herramienta que hace dos cosas básicas, que es discovery, o sea, descubrir sobre datos no estructurados información. Es incipiente, obviamente, todo este proceso. Y por el otro lado, ayudar a tomar decisiones en base a eso. Nada más que eso. O sea, es una inteligencia artificial que lo que hace es ayudarte a descubrir un concepto, un contexto dentro de lo que estás leyendo y después te ayuda a vos a tomar una decisión. Ok, bájalo, perdón porque, aunque no parezca, también soy abogado, bájalo un poquito más. Digo, ¿qué utilidad le puede dar el mercado jurídico? ¿Qué puedo hacer yo como abogado con esta herramienta, un estudio jurídico? ¿Qué puede hacer un juzgado? Y, a ver, se mencionó hoy el caso de Ross Intelligence. La realidad es que Watson hoy, para ponerlo en 3, 4 palabras, es aprende, ¿sí? Primero entiende un material. O sea, yo si le digo, lee este documento, y este documento con estos términos, en este contexto, estás hablando de, no sé, de una jurisprudencia, o estás hablando de una ley determinada, o hay conceptos que nosotros mencionamos como abogados, que mencionan todos los días, y quizás le enseñamos a la computadora a leer un documento. Esa computadora puede leer varios miles de documentos. Entonces ya eso, para lo que es el researching, como le dicen ustedes, o lo que es la investigación de documentación sobre todo lo que es jurisprudencia, todo lo que es dictámenes que ya pasaron, todo eso podría llegar a ayudar en ese caso a ustedes a encontrar información y a relacionar un documento con otro en función de lo que Watson va descubriendo ahí adentro. Ejemplo, un dictamen que esté relacionado con, no sé, con una jurisprudencia en un juzgado determinado. Entonces, en esa modalidad uno podría, incluso a través de este tipo de herramientas, que no somos los únicos, ¿no? Creo que Microsoft también tiene la suya, Google está también trabajando en lo mismo. Hay otras empresas que se está generando todo un ecosistema alrededor de lo que es inteligencia artificial. Básicamente en researching, creo que es el primer punto donde se tocaría. Hoy me imagino yo un abogado que empieza su carrera, que tiene que llevar papeleo, buscar, le dicen, los paralegales, le dicen, o algo así. Sí. Bueno, estuve estudiando antes. Bueno, un paralegal, que lo que le decís es, investigame acá, y le das un libro para ver quién más dijo sobre esta situación. Y la realidad es que hoy Watson esto lo podría hacer, ¿sí? Una tecnología de este tipo lo puede hacer, puede investigar miles y miles de documentos.
La primera aplicación que IBM le dio a Watson es en el tema de salud. Entonces, algo que a todos nos impacta, que es la posibilidad de entender que cuando uno está hablando en un documento, un papel, un PDF, ¿sí?, que dice HDL 60, no es que Héctor Daniel Lorenzo tiene 60 años, está hablando del colesterol. Entonces le enseñamos primero a Watson cómo se lee una historia clínica. Bueno, cómo se lee un dictamen es sencillo. En lugar de poner un médico a enseñarle, ponemos 2 abogados. Una vez que aprendió a leerlo, lee miles y miles de historias clínicas, lo mismo que un dictamen, ¿sí? Una vez que lo leyó, que lo entendió, empieza a aprender sobre las relaciones que hay entre la primera historia clínica que leyó y la número 50 millones. Con lo cual empieza a encontrar patrones. Básicamente ese es el concepto, ¿no?, de la inteligencia artificial. Encontrar patrones comunes que me puedan llevar a mí a tomar una decisión a futuro. Y después, la gran ventaja que tienen todos estos sistemas de inteligencia artificial es que interactúan con nosotros. Entonces yo le puedo preguntar en lo que nosotros en computación le decimos lenguaje natural, que creo que se entiende fácil, es como hablamos nosotros todos los días. Hagan una prueba cuando vuelvan a sus casas o en el celular, pongan no quiero ver autos rojos en Google. ¿Y qué va a traer Google? Autos rojos. Porque no entiende que le estamos diciendo no quiero. Y ustedes cuando entran en uno de estos sistemas que tienen, o existen hoy, que tienen toda la información y que tienen que consultarlo, tienen que empezar a consultarlo con fórmulas de menos paréntesis rojo, cierro el paréntesis, autos, empiezan a hacer combinaciones, como nosotros le decimos booleanas, porque son combinaciones lógicas con las que le tenemos que primero empezar a preguntar a la computadora y la computadora nos va a responder en función de cómo le pregunte. Bueno, estos sistemas de inteligencia artificial lo que hacen es interactuar con nosotros en lenguaje natural. Entonces yo puedo decirle, no quiero que me muestres autos rojos, y sería lo suficientemente inteligente como para no mostrarme autos rojos, ¿sí? La otra característica que tiene es el concepto, el contexto, perdón, que si yo le tengo que preguntar, bueno, ¿y cuántos azules me mostraste después? Ya sabe que estamos hablando de autos, porque estuvo en la pregunta anterior, no tengo que volver a repreguntarle. Entonces la idea es un poco entender el contexto en el que estoy preguntándole, interactuando, y a partir de ahí empezar a conversar con vos como si del otro lado no te dieras cuenta de que hay una computadora, ¿sí? Ok. Wow. Los estoy mareando, ¿no? Wow es mi primera impresión. Dentro de lo que es el mercado jurídico actual, ¿a quién, haciendo una futurología de uso, a quién ayuda y a quién reemplaza? Porque este chico paralegal que recién sale de la facultad y que, yo estaba recordando, yo hice cursos para buscar en los tomos de la ley cuando estudiaba. En tomo papel, nos mandaban obligatoriamente a buscar. Ese paralegal, hoy donde el café también tenés una máquina que lo hace sola, las fotocopias se hacen automáticamente, ¿dónde lo pones o qué habilidades nuevas debería tener para poder insertarse y desarrollarse profesionalmente en un escenario donde Watson, imagino, estará presente? Sí, esa es la primera pregunta que nos hacen siempre de ¿a quién reemplaza a Watson? La realidad para nosotros la tecnología esta es una tecnología, se escucha bien, ¿no? Sí, de inteligencia aumentada. ¿Sí? ¿Qué significa inteligencia aumentada? Es cuando uno no sabe qué es, le dice inteligencia artificial. Cualquier cosa, ya en los 70, cuando hablábamos de HAL 9000, etcétera, hablábamos de inteligencia artificial porque no sabíamos qué era. O después se convierte en software, que creo que vos lo habías comentado en algún artículo. Entonces, la realidad es hoy esto es una inteligencia aumentada. Hoy no toma una decisión por nosotros, ¿sí? Nos va a ayudar a nosotros a tomar una decisión. Y yo siempre me gusta poner el ejemplo de que en lo que es cognitividad, en lo que es inteligencia artificial, lo que es el concepto de interactuar con una máquina y que la máquina me responda, 2 más 2 no siempre es 4. Es un 0,9999% por puntos, perdón, 99,9999% de que sea 4. Pero puede haber otras variables, dependiendo del contexto. Y ahí entramos con, por ejemplo, si yo preguntara acá en la Argentina cómo cruzó San Martín los Andes, todos vamos a decir a caballo porque estudiamos historia, estamos en el contexto de Argentina y vamos a entenderlo. Si preguntamos esto en Noruega o en Bélgica, y muy probablemente no todos contesten lo mismo, ¿sí? Entonces estamos en otro contexto donde le estamos preguntando a la computadora. Si yo le pregunto a una computadora que está entrenada en oncología, como es Watson Oncology,
y le pregunto temas legales, no me va a saber contestar porque estamos en otro contexto. Entonces, primero, hay trabajo, hay un montón de trabajo todavía por delante. En muchos casos, yo creo que el desafío de los abogados, de la profesión, no es solamente Watson, sino Internet o la computadora. Para muchos es muy difícil hasta interactuar con una computadora. Entonces, hay muchísimo todavía que va a llegar. Watson es incipiente, ya se está empezando a desarrollar y ya está empezando a funcionar en algunos casos. Reemplazo de profesiones, no, yo creo que las profesiones vuelven a su primer, digamos, a su sentido, digamos. Lo mismo me preguntan médicos, ¿sí? Bueno, ¿y ahora qué hago? No, y ahora vas a ser médico. Hasta ahora juntabas y leías historias clínicas y paseabas por los pasillos con un grupo de especialistas que te iban diciendo, bueno, ven, este es un caso de tal o cual cosa. Bueno, los abogados vuelven a ser abogados, o sea, 30% del tiempo hoy, un abogado, al principio sobre todo, lo demanda en buscar expedientes, en leer, básicamente en leer, no en investigar, en leer. Y después de todo eso hacer algo. Esto te lo resuelve, con lo cual volvés a la esencia de la profesión. Obviamente va a haber más, menos abogados, eso va a depender, va a cambiar muchísimo. Hoy se hablaba del tema de la disrupción que genera Uber, que generan tecnologías nuevas, y la verdad es que la tecnología está en tantas cosas que lo que hizo es que se complejizó también el uso de la tecnología. Si bien es fácil, a nosotros, a IBM, Microsoft, a mucha gente nos está costando conseguir programadores, por ejemplo. ¿Sí? Y no solamente programadores, bueno, programadores. Va a haber muchas profesiones que van a tener que sumarse al desarrollo de estas tecnologías, con lo cual también hay trabajo ahí. Las escuelas de derecho van a tener que empezar a cambiar la forma en que enseñamos, porque, como me pasa a mí con mis hijos de 13 y 14 años, hoy mis hijos prácticamente libros están leyendo, pero están más investigando en Google, viendo de dónde vienen las fuentes, validando una fuente, entendiendo que Wikipedia es 100% o no es 100% certero, que se puede editar, quién es la fuente que te está dando esa información. O sea, les están enseñando a investigar, están en primer año, segundo año. Entonces, las escuelas también tienen que transformar y hay un montón de trabajo ahí. En lo que es la profesión, también más allá de lo que es la investigación, imagínense una tecnología de esta que pueda leer todos los dictámenes de, no sé, un juzgado determinado y en función de eso tener una ponderación, si se quiere decir, de para qué lado va a ir ese juzgado en función de los datos de mi causa. O sea, tratar de hacer una mini premonición, si quisiéramos, de para dónde va ese juez, para dónde no va ese juez. O sea, existen aplicaciones varias de este tipo de tecnología. Y bueno, vamos a tener que aprenderlas. Hoy escuchaba recién que iban a tener que aprender a programar. La realidad es que no sé si es que aprender a programar, pero sí aprender a usar este tipo de información, de analítica, en las distintas formas. Esta última de Watson es la más moderna y el state of the art, ¿no? Pero analítica predictiva, descriptiva, entender qué es lo que pasó, qué es lo que puede pasar y qué es lo que me recomiendan que haga, cuál es el best action que tengo, el next best action, la próxima mejor acción, perdón mi inglés, que tengo que hacer en mi caso, en mi empresa, con este caso, con este tema que estoy manejando hoy. Entonces hay mucha tecnología que quizá Watson es el state of the art, pero hay que aprenderla a usar todavía. Mucho de analítica. Yo estaba, mientras estaba investigando, encontré casos, por ejemplo, de Estados Unidos donde hay gente que está usando analítica. Bueno, obviamente tienen el tema de que ellos se hacen juicios por jurado, ¿no? Entonces, cuando uno ve en un PowerPoint un número, muy pocas veces lo discutís. Entonces, cuando presentás un caso frente a un jurado, se usa mucho analítica para decir, mira, el 90% de las personas que tienen esta situación, este nivel de vida, tienen este tipo de acciones. Eso lo sacan de Big Data, empiezan a buscar en Internet. Y en función de eso, sacan un resultado que les sirve a ellos en el juicio. Entonces, ahí también tenés un montón de uso y aplicación de la tecnología que va más allá de Watson. O sea, el usar Watson para ayudarnos. Código, que es programación, la verdad es un marcapaso tiene 80.000 líneas de código, ¿sí? Un microondas, un lavarropas de estos inteligentes tienen unas 120.000 líneas de código. Un auto tiene
2,5 millones de líneas de código, ¿sí? Un contrato tiene muchísimos millones de líneas de código, ¿sí? Podría llegar a ser un contrato que, el ejemplo que se da siempre es, si un cliente no me termina de pagar las cuotas, entonces las cuotas de, no sé, de una appliance, una, no sé, heladera, de lavarropas, bueno, se le desconecta. Y eso es un contrato, y es un contrato digital. Yo vengo recién de ahí de Florida al 100, que hay un evento en este momento de blockchain. Blockchain es una tecnología que lo que hace es básicamente encriptar de alguna manera un documento para que no sea modificable y asegurarme de que no hubo modificaciones en un documento. Bueno, escribanías. Obviamente hay que hacer cambios legales, ¿no? Pero el smart contract está a un paso, ¿sí? De que se pueda ejecutar. Hoy la tecnología está disponible para hacerlo. Entonces, tendremos que modificar nuestras formas de pensar la profesión. Tendremos que enseñar estas formas dentro de las carreras, ¿no? ¿Qué tan avanzado está Watson para ser utilizado, digo, acá, ahora? Hoy Watson, obviamente, primero fue desarrollado en inglés. Está empezando a ser traducido para que se den una idea del interés del tipo de este tipo de tecnologías. El roadmap de español y de portugués era para el 2018 y 2 empresas en Latinoamérica se comprometieron para hacerlo para allá para el 2017. Están traduciéndolo y una de las empresas es un banco, o sea, no es una empresa de tecnología. O sea, está un banco en Brasil, Bradesco, está ayudando a IBM a traducir al portugués Watson para que pueda entender no solamente un texto, como les decía, sino un montón de otras características. Watson es como si fuera, ¿se acuerdan las consolas de las telefonistas que vemos en las películas de los años 50 con cables? Bueno, son cerca de 40 o 50 funcionalidades distintas a las cuales yo me enchufo y digo, bueno, en esta quiero analizar un texto, en esta quiero transcribir un audio, en esta quiero entender de qué están hablando en este documento, ¿sí? Analiza contexto, o sea, no busca ver un hashtag en un título, sino que por lo que está leyendo dice, acá están hablando de tal o cual tema. Pero también hay estudios que estamos usando, por ejemplo, análisis de personalidad, con lo cual a través del texto que alguien escribe, yo puedo analizar la personalidad de esa persona, basada en los Big Five de psicología, que eso todo es una aplicación de varios psicólogos que han bajado a letra de computadora todo este conocimiento. Entonces yo podría analizar los tweets de una persona, lo que escribe en Facebook, y en función de eso entender la personalidad y a partir de ahí tomar una decisión en función de eso. ¿Qué decisiones? Imagínense las más básicas. Le hago hacer una monografía a un chico de 13 años como mi hijo y analizando esa personalidad le asigno un mentor específico con unas capacidades distintas porque mi hijo es más curioso, más movedizo. Ahora, mi otro hijo, que es más introvertido y demás, necesita otro tipo de mentor. Bueno, ahora llevémoslo a la empresa, asesores bancarios, asesores financieros, análisis de la hiperpersonalidad. A esta persona le voy a vender una bicicleta mostrándole un video de la bicicleta usada en Mendoza, en la montaña, porque el tipo es súper activo, lo descubrí por su Facebook. Ahora, a este otro que es súper técnico y que le gustan las características técnicas de las cosas, en lugar de mostrarle el video de la persona en la montaña, de la bicicleta en la montaña, le muestro cómo hago el caño de titanio, cuáles son las características del material. Entonces, la hiperpersonalización, que un poco también lo que hablábamos hoy, ¿no? De lo que se hablaba recién en la mesa, de cómo me adapto yo a las necesidades del cliente. Bueno, es lo mismo. Acá en marketing hoy la clave es la hiperpersonalización de mi oferta. O sea, yo tengo una persona que se acerca a mí o yo me acerco a él con una oferta adecuada, en el momento adecuado y en el tiempo adecuado y con el contenido adecuado como para que esa persona diga, wow, como dijiste vos, ¿no? Estos tipos me estaban leyendo la mente. Todavía es incipiente, ¿no? Ustedes hoy buscan Isla de Pascua en Google y a los 10 minutos les aparecen en Facebook, viajá a Isla de Pascua, ¿no? Despegar te atosía con publicidades. Vos viajaste a Isla de Pascua y a los 10 minutos que volviste a Isla de Pascua sigue diciéndote, viajá a Isla de Pascua.
¿Cuántas veces vas a Isla de Pascuas? 2 veces en tu vida. 1 porque te gustó y 2 porque llevaste a tu novia o a tu pareja, no sé. O sea, no me insistas, insistime con otra cosa parecida, personalizate, ¿sí? Entonces, ahí también hay aplicaciones que, desde el punto de vista incluso desde lo legal, ¿cómo hago yo para acercarme con tecnología a un cliente? ¿Cómo tomo sus datos personales? O sea, ahí hay un trabajo enorme desde el punto de vista de la profesión que hay que investigar. ¿Cómo hago para adquirir esos datos? ¿Cómo tomo los datos? ¿Cómo convenzo a un cliente para que me dé esos datos y yo pueda hacerle una campaña personalizada? Entonces ahí hay intervención de los abogados. Hoy escuché en la charla anterior también que se decía cómo participa el abogado en el negocio del día a día. Bueno, ahí hay mucho trabajo. Ahí hay mucho trabajo en el sentido de profesión, de acercarme al tipo que está negociando un contrato, en el caso de IBM, en el caso de Mercado Libre, en el caso de cualquiera, donde uno está tratando de avanzar con un negocio. Y si mi abogado que está al lado mío no entiende las condiciones del negocio en la que yo estoy trabajando, y me va a costar 2 veces o 3 veces sacar ese contrato. Entonces, bueno, acercarse a mi cliente interno también, ¿no? No solamente al cliente, o sea, abogado, consultor a la empresa como cliente, sino al cliente interno. Estar de la mano de, no sé, en IBM vendemos tecnología. Entonces, los abogados de IBM tienen que saber de tecnología. Y si no saben de tecnología, no me agregan el valor que se estaba diciendo por acá. Dos consultas más te hago. Una para chequear. Watson, temas legales, en inglés ya existe. En inglés ya existe, sí. Y en español... 2017. 2017. Bien, y entonces voy por la pregunta que quizás muchos están pensando. Sale? Exactamente. Mucho. ¿Cuánto sale esto? Mucho. ¿Cuánto sale usar esto? No, sale, a ver, en realidad hoy todo este tipo de tecnología se vende como servicio. Como servicio significa vos usás, vos pagás. No hay una, o sea, como el concepto de la nube, ¿sí? O sea, el concepto de la nube es, yo tengo una capacidad en un lugar determinado, al final del día no hay servidores volando en las nubes, o sea, hay un data center y hay alguien que puso plata para mantener ese data center. Lo que te cobran es por cantidad de llamadas o preguntas que le haces a Watson, ¿sí? Obviamente eso está disponible para los que son desarrolladores, están disponibles en funcionalidad de esto de las clavijas, ¿no? Yo quiero usar 10 kilos de esto, 20 kilos de esto, 30 kilos de esto, lo uso y lo proceso y lo doy después como servicio. En el caso de ROS Intelligence, ¿qué hace? Toma información que ya tiene digitalizada de todo lo que es jurisprudencia, etcétera, leyes, etcétera, como es lo que es la ley que me mencionabas hoy, y lo procesa. Y vos le haces preguntas en modalidad, digamos, lenguaje natural. ¿Cómo te cobra ROS Intelligence? Por abono, un abono determinado lo usás. Es caro, hoy es incipiente y es caro, es una tecnología nueva, o sea, puede salir cientos de miles de dólares. La ventaja es que hasta hace poco estas computadoras o estos equipos de inteligencia artificial se tenían que programar. Hoy ya no se tienen que programar, ya están y los tenés que enseñar. Y eso es lo más caro también. Cómo le enseñás a Watson a leer un expediente, cómo le enseñás a Watson a leer un documento determinado. Entonces, esa es la parte más cara del proceso. Después el uso de la tecnología se usa por centavos de dólar por cada vez que lo llamás. O sea, la realidad es esa. Hoy hay experiencia en la región, ya los primeros que están empezando a usar esto obviamente son las industrias bancarias, hay casos también de algunas telcos. Tenemos algunas compañías de seguro en Perú que ya también está implementando lo mismo. Y bueno, en la medida en que el avance en español siga adelante, de traducir el español toda esta tecnología, va a seguir creciendo y se va a ir abaratando, o sea, es como toda tecnología, ¿no? O sea, hablábamos afuera recién, una computadora en los años 80 salía $15.000, una personal computer. Hoy tenés la misma capacidad en celular y te sale nada, ¿sí? $300 en Estados Unidos. Entonces eso se va a ir abaratando. Obviamente el que sube hoy está subiendo en la cresta de la ola, en el momento en que, ni siquiera en la cresta de la ola, está todavía en la pendiente de adopción. Pero el tema es, esto es un juego, hoy los escuchaba y esto es como el juego de la silla, cuando éramos chicos son 2 sillas y somos 3 dando vuelta alrededor de la silla
y nos conocemos, y ya sabemos, yo soy gordito, vos sos más flaquito, quién es el que es más habilidoso para esquivar al otro, y sabemos más o menos, nos conocemos cuál es la estrategia y podríamos hasta anticipar quién gana la carrera. El problema es que no venga un cuarto y se te siente en la silla, porque quedamos dos afuera. Y ahí ejemplos hay de todo, ¿no? O sea, Amazon para Walmart en Estados Unidos, o Amazon para todos los bookstores físicos que había en los Estados Unidos, o Uber para los taxistas, o Airbnb para Sheraton y todos los hoteles, las grandes cadenas de hoteles. O sea, el problema es que te venga un cuarto que vos no conocías, que no sabés cuál es su estrategia de mercado, cuál es su modo de competir y que se te siente en la silla. Entonces, hay que estar prevenidos, hay que empezar a ver qué es lo que está sucediendo. O sea, estábamos hablando del tema de código. Bueno, hoy no solamente un contrato se puede codificar, casi todo hoy se puede programar. Está metiéndose muchísimo el tema de Internet de las cosas también. Entonces hay un montón de cosas donde se puede analizar comportamientos a través de Internet de las cosas. Internet de las cosas es algo así como medir en este lugar dónde hay más calor o dónde se está consumiendo más calor en esta sala en función de cómo estamos parados y que alguien decida dónde doy más aire acondicionado. O sea, así como está eso, nos están midiendo constantemente. Entonces eso significa que estamos moviendo datos, estamos hablando de gente, estamos hablando de datos personales, estamos hablando de un montón de cosas que hay que regular también de alguna manera. Sí es caro, la respuesta es cara.